Ya, esperaremos un minutito que terminen de ingresar todos. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Hoy qué fecha es? 17, 16, ¿no? Sí, listo, 16. Ya. A ver, que sigan ingresando sus compañeros. A ver, mientras tanto podemos llamar la lista. A ver, aprovecharemos para llamar la lista. Maciel Amurri está. Presente, listo. Ya. Hernán Heredia. Daniela Achacata. Daniela no está. Luis Fernando Achacata. Carla Mayerlin. Helen Apasa. Presente, Lice. Ya. Michelle Micaela. Ya. Erika Andrea Betancourt. Presente, Ya. Licen. Ya. Alessi Castellón. Zaida González. Joyoni Guzmán. Lorena Huanca. Clara Mamani. Presente, Lice. Ya. Francis Magalí. Presente, Lice. Ya. Carla Diana Muñoz. Presente, Licen. Ya. Lidia Polo. Presente, Lice. Ya. Alejandra Yasmín. Yasmín Alejandra. Raquel Ticona. Presente, licenciado. Ya. Inés Visaya. Inés Visaya. Catherine Morales. Presente, licenciado. Ya. Noelia Andia. Presente, Noelia. Lice. Ya. Presente.
Evelyn Lasarte. Evelyn Lasarte. Silvia García. Gloria Huanca. Presente, Licen. Ya. Karen Torrico. Presente. Ya, alguien que ha ingresado tarde a la clase, jóvenes, para actualizar esta lista. Licenciado. Yo le hice Luis Fernando Chacata, por favor. Ya. Luis Fernando, listo. ¿Alguien más? Licen, Sí. mi compañera Tatiana Crespo lo escribió Sí. internamente. Sí, ya se lo he puesto asistencia. Gracias. Ya. Bien, a ver, vamos a hacer, hoy nos tocaría hacer inflación. El tema este es, tema 8 creo que es empleo e inflación, ¿no es cierto? Hemos visto ya la parte del empleo, pleno empleo y algunos otros indicadores. Sí, algunos otros indicadores, como hemos visto en la última clase, ¿no es cierto? Estos indicadores de la tasa de empleo, tasa de desempleo, y habíamos hecho algún ejercicio, ¿no? Entonces, la parte de la inflación la vamos a ver también ahora y vamos a repasar un poquito lo que hemos visto en la última clase. Por ejemplo, la tasa de actividad bruta, ¿no? Habíamos visto que es una fórmula, todas las fórmulas ya les había dicho que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. A ver, antes de continuar, jóvenes, les tengo una... El examen final, usted sabe muy bien, el examen final ya no es sobre 35%, ¿no? Es sobre 30%, ¿no? Hacía. Sí, el examen final. ¿No? Entonces, ya les tengo preparado una práctica. Aquí, a ver, solo me falta hacer un retoque. Yo creo que, no sé si hoy o el viernes les voy a mandar. Aquí está. Sí. Entonces, de lo que vamos a hacer ahora, sí, de lo que vamos a hacer ahora, voy a entregarles, me falta hacer una pregunta o dos preguntas más teóricas. Una o dos preguntas más teóricas me falta hacer. Y va a tener una ponderación del 20%. ¿Ya? Es para una práctica para la evaluación final esto. Entonces va a tener una ponderación del 20% esto. Y el examen daríamos sobre 80%. ¿Ya? Entonces, usted sabe muy bien que el examen final es sobre 30%, ¿no? O sea, ¿no? Nosotros tenemos el examen final, creo que es el 2, ¿no? El 20 o el 30 es, el 20 es el examen final, pero claro, el 30 es, el 30 de este mes. Sí, porque los exámenes finales empiezan, usted sabe muy bien, el 28, ¿no? El lunes 28 empiezan los exámenes finales. Y hasta el lunes 28 nosotros deberíamos acabar con todo, ¿sí? Todo, no solo esta materia, sino todas las materias deberían ya tener concluido todo lo que se ha planteado en el plan global operativo, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a llegar a tiempo y terminar todo, ¿no? Entonces, el miércoles 2, creo que, no, 30 es nuestro examen final. Entonces, para eso le estoy preparando una práctica. Sí, yo, si no es hoy, les voy a entregar el próximo viernes. Sí, cosa de que me entreguen una semana, la próxima semana me entreguen esa práctica. ¿Ya? Va a tener una ponderación de 20%. Entonces, hagan, por favor, 20% es un buen porcentaje, ¿no es cierto? Entonces, resuelvan, ¿sí? Resuelvan y vamos a ponderar sobre el 20% y el examen sobre el 80%. ¿Ya? Bien, entonces, lo que estuvimos haciendo en la última clase eran estos indicadores económicos y esta tasa de actividad bruta es una fórmula que la multiplica. Siempre estos indicadores la van a multiplicar por 100 y la vamos a expresar en forma porcentual. ¿Sí? Tenemos un ejemplo aquí, nos hemos inventado, son datos hipotéticos, estos datos solo era para reemplazar y hacer el cálculo e interpretar, por supuesto, el resultado, ¿no es cierto? Entonces dice aquí, en un determinado país se sabe que la población total es de 5.207.000, ¿sí?
además, la población económicamente activa es de 292.000 o 2.925.000, ¿sí? Allá la tasa de actividad bruta, ahí está. Dividimos la tasa de actividad bruta sobre el total de la población. Dividimos, diré, la población económicamente activa sobre la población total y nos va a dar la tasa de actividad bruta, que en este caso nos salía 57%. Entonces, el 57% de la población activa, de la población es económicamente activa, ¿no es cierto? El 57%. Después habíamos visto otro indicador, la tasa de inactividad. Y usted sabe muy bien que si tenemos una población económicamente activa, esta PA significa población económicamente activa, ¿no es cierto? Tenemos otro indicador que es la PNEA. Es lo contrario a la población económicamente activa. Esto es la población no económicamente activa, ¿sí? Entonces, eso es diferente a la población económicamente activa, esto. Población no económicamente activa. ¿Sí? Incluso los he puesto aquí. Y esta PET sabemos que es la población en edad de trabajar. Entonces tenemos esta fórmula que nos dice que la tasa de inactividad es igual a la población no económicamente activa sobre la población en edad de trabajar, todo multiplicado por 100. Tenemos que multiplicar siempre todo por 100. ¿No? Bueno, habíamos dado un ejemplo sobre esto, ya les había dicho, jóvenes, que para cualquier trabajo de investigación o para cualquier ejercicio o problema que tengan, siempre van a tener información, ¿no es cierto? Claro, la materia prima para hacer investigación es la información, los datos. Sí, los datos es la materia prima para cualquier trabajo de investigación. Entonces, yo siempre les voy a proporcionar información, datos. Lo único que tienen que hacer ustedes es agarrar y reemplazar en la fórmula. Seguramente esa fórmula van a tener a mano, y hagan estas fórmulas que no son complejas, ¿sí? Y lo único que tienen que hacer es resolver, sacar el resultado e interpretar, ¿sí? Como en este ejemplo habíamos dado la tasa de inactividad, ya sabemos que la tasa de inactividad es la población no económicamente activa sobre la población en edad de trabajar. Y tengo aquí un ejemplo hipotético, por supuesto. Entonces, la población en edad de trabajar, la famosa PET, es igual a 5.236.200. Y tenemos la población no económicamente activa, tenemos 590.000 personas. Hallar la tasa de inactividad. Entonces, la tasa de inactividad, esta es su fórmula, y podemos reemplazar esta fórmula en los datos que nos hemos proporcionado, como ejemplo. Entonces ahí está, dice la población no económicamente activa, aquí arriba, y aquí está la población, incluso podemos, a ver, esto subrayar. ¿Y ahora qué ha pasado? Una dirección me ha venido. Ya, ahí está, población no económicamente activa. 590.000, ahí está, dividido entre la población en edad de trabajar, son 5.236.200. 5.236.200, ahí está, y eso lo multiplicamos por 100, ¿ya? A ver, ¿alguien tiene una maquinita para verificar si está bien? Divídamelo, 590.000, dividido entre 5.236.000. ¿Cuánto sería? Correcto, Lice. Está bien, 11%. Traten de hacer esto, como es un resultado final, y además esto no lo vamos a utilizar para otros cálculos, entonces para interpretar lo redondeamos a 11%, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué digo? El 11% de la población en edad de trabajar no es, como dice aquí, no es económicamente activa. ¿Sí? Listo. El 11% de la población en edad de trabajar, y esta es la población en edad de trabajar, es 5 millones, dice, no es económicamente activa, no está ejerciendo una actividad económica, no está ejerciendo una actividad productiva, no está trabajando. ¿Sí? Ya, entonces el 11%. Eso hemos hecho la anterior clase. Después teníamos la tasa de empleo, que no es otra cosa que la población ocupada sobre la población económicamente activa.
¿sí? Y multiplicado por 100. En el ejemplo, los datos hipotéticos nos hemos puesto y hemos dicho que la población económicamente activa es de 2.140.000 personas, y de estas 2.140.000 la población ocupada es de 428.000 personas. ¿Sí? Hallar la tasa de empleo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La fórmula me dice población ocupada, aquí está, en el numerador, aquí arriba. Entonces, copio la población ocupada, ¿dónde está? Aquí está, población ocupada, 428.000. Entonces, pongo 428.000. Dividido entre la población económicamente activa. La población económica, aquí está. La población económicamente activa había sido de 2.140.000 personas o habitantes. Personas, ¿no? Directamente. Entonces tengo que poner como denominador, porque aquí está PA, población económicamente activa, está en el denominador y ponemos ese valor en el denominador. Y todo eso lo multiplicamos por 100. A ver, por favor, divídamelo, 428.000 dividido entre 2.140.000. Vamos a verificar si está bien, este 20%. ¿Sí, está bien? ¿Alguien con maquinita, por favor? 20%, sin decimales. Listo. Entonces, ¿qué decimos? El 20% de la población económicamente activa siempre se interpreta diciendo el 20% de esta población se encuentra ocupada. ¿Listo? O está ejerciendo una actividad productiva. O está trabajando. ¿No? Se encuentra ocupada. Ahí está. 20%. Entonces, como están viendo, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ¿sí? Los datos. Después habíamos visto la tasa de desempleo, que igual es la población desocupada sobre el PA, población económicamente activa, y a partir de eso tenemos una información que los he proporcionado, por supuesto son datos hipotéticos, y decimos que la población económicamente activa es de 3.100.000. Y la población desocupada en este caso es de 225.000. Listo. La PA siempre aquí abajo y la población desocupada aquí arriba. 7%. ¿No? El 7% de la población económicamente activa está desocupada. La interpretación, listo. Bien, eso habíamos visto en la última clase. Ahora nos toca entrar a ver qué es la inflación. A ver, la inflación ya habíamos visto en alguna parte, creo que era en el tema 1, pero hemos hablado, incluso se ha hecho una pregunta, creo, estoy en el examen. ¿Qué es la población económicamente activa? O diré, ¿qué es la inflación? ¿Qué es la inflación? A ver, ¿alguien me puede decir qué es la inflación? Yo les he preguntado esto. ¿Qué era la inflación? Bueno, hay diferentes formas de interpretar de qué es la inflación. ¿Qué era la inflación? El alza, ¿no? Generalizado y sostenido de los precios. Eso es inflación, ¿no? Suben los precios, por supuesto, en el tiempo, ¿no es cierto? Suben los precios en el tiempo. ¿Ya? Entonces, pero tiene un concepto técnico esto, de la inflación. ¿Cuál es el concepto técnico? Aquí creo que se los he puesto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El concepto técnico de esto, central. Pero el concepto técnico es la pérdida del valor adquisitivo del dinero. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que en el tiempo nuestro dinero está perdiendo su valor, ¿no es cierto? Eso es inflación. Si suben los precios, entonces, ¿qué pasa? Que el dinero está perdiendo su valor en el tiempo. Eso es a eso se refiere con inflación. Suben los precios de los diferentes bienes y servicios. ¿Sí? Pero el concepto técnico de esto es la pérdida del valor. Aquí está. Incluso aquí está. Es la pérdida del valor adquisitivo del dinero a lo largo del tiempo. Ahí está. Este es un concepto más técnico, más economicista, ¿no es cierto? Entonces, claro, si suben los precios constantemente, nuestro dinero está perdiendo su valor en el tiempo, ¿no es cierto? Ya habíamos puesto ejemplos de esto.
Les había dicho, si hoy compro un quintal de azúcar en, no sé, 250, por decir. ¿Sí? La próxima semana ya no voy a comprar en 250 ese quintal de azúcar, sino voy a comprar en 200, no sé, 80, por decir. Y la subsiguiente en 290, la subsiguiente en 300. Y en el tiempo se va a ir incrementando, por eso dice incremento constante y sostenido de los precios. Va aumentando, inflación. Y si aumenta así la inflación, mi dinero está perdiendo su valor. Claro, si hoy compro con 250 un quintal de azúcar, la próxima semana ya no voy a comprar con 250, voy a comprar con 280, por decir. ¿Sí? Y la subsiguiente semana voy a comprar con 300. ¿Qué está pasando con mi dinero? Está perdiendo su valor en el tiempo. Está perdiendo su valor en el tiempo, ¿no? Entonces ese es el concepto un poco más técnico de inflación. Muchos en los exámenes me han puesto como, de acuerdo a sus propias palabras, me han puesto todos los bienes, en algún examen cuando les he preguntado en el primer parcial creo que era, qué es inflación, y algunos me han puesto los precios de los diferentes bienes van subiendo constantemente. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Está bien? Los precios de los diferentes bienes suben en el tiempo, otros han puesto así. ¿Está bien, no es cierto? ¿Ya? Pero el concepto técnico es la pérdida del valor adquisitivo del dinero. ¿Qué significa eso del valor adquisitivo? Entonces, lo que yo tengo, ya no voy a poder comprar una cierta cantidad, digamos, la próxima semana, con lo que yo podía comprar ahora. ¿Sí? Entonces, está perdiendo el valor mi dinero. ¿Ya? Bien, hay diferentes causas y clases de inflación. A ver, clases de inflación, dice. Tenemos una inflación moderada. ¿Sí? Después hay una inflación golpeante y hay una hiperinflación. La inflación moderada dice que el que siempre hay, en los países, las tasas de inflación siempre hay, pero son mínimas, pero son constantes. Entonces, una tasa de inflación moderada es que los precios de los bienes están subiendo lentamente. Sí, a veces es imperceptible, ¿no es cierto? No se nota, no se nota. Sí, pero cada año sube poco. Es por eso que los trabajadores todos los años piden, ¿no? En sus reivindicaciones piden incremento salarial y piden el incremento salarial de acuerdo a las tasas de inflación, ¿sí? A lo que suben los precios de los diferentes bienes, ¿no? Los trabajadores siempre, al principio, bueno, en esta época no ha habido mucho problema, no se ha sentido mucho, ¿no? Lo que la central obrera, los trabajadores pedían el incremento salarial. Incluso el anterior año, el 2020, ¿no? No se ha notado. Pero anteriores años sí hacen huelgas, entran en pugna con el gobierno, ¿no es cierto? Los trabajadores piden un monto, digamos, un porcentaje de incremento salarial, generalmente piden entre el 8 y 10%. Y el gobierno solo puede ofrecer, digamos, el 3, 2% de acuerdo a cómo está económicamente el país, ¿no es cierto? Entonces, la inflación moderada es un crecimiento de los precios, pero lento, a veces imperceptible, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, pero siempre hay una inflación. Todos los países tenemos inflación, pero 2%, 1.5%, hasta 0.5%, pero hay inflaciones. Ahora, la inflación galopante, ya es una inflación que hay que tomarla en serio, ¿no es cierto? Entonces, cuando los precios de los bienes, de todos los bienes, se incrementan a 2 dígitos, a 3 dígitos. ¿Qué significa eso? Que puede incrementarse un 30%, 20%, 120%, 200, 300%. Ya es una inflación seria, ¿no es cierto?, que hay que tomarla en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de inflaciones? Que los gobiernos tienen que hacer algo para tratar de esta inflación galopante, tratar de contener, ¿no es cierto? Ya les he dicho que siempre hay inflación, los países tienen inflación, pero es del 1, 2%, 1.5, 3%. Son mínimas.
pero es diferente que tenga de 3 dígitos, ¿no es cierto? 40% o diré 120% de inflación, ya es una inflación galopante, 500% de inflación, ¿sí? Entonces, a veces los gobiernos no pueden controlar estas inflaciones. Y ha habido muchos gobiernos que han sucumbido y han caído estando en el poder por estas tasas galopantes de inflación. Y peor si son hiperinflaciones. Peor si son las hiperinflaciones. Aquí sí que los dígitos son de 4, de 5 dígitos, ¿no es cierto? 1000%, 1200%, 1500% de inflación. Y nosotros hemos llegado a una hiperinflación, creo que era en los años 80, ¿no? En los años 90. ¿Sí? Aquí sí que el gobierno pierde el control de los precios, no puede hacer nada. ¿Sí? Es las autoridades competentes las que controlan esto, pierden toda noción de lo que está ocurriendo con la inflación, con las hiperinflaciones, ¿no? Ya no es inflación, son hiperinflaciones. Y eso es lo que ha ocurrido en nuestro país, ¿sí? Cuando había la hiperinflación. ¿Qué ha pasado? Claro, si hay hiperinflación, quiere decir que las tasas de inflación pues están subiendo a 4 dígitos, a 3 dígitos, a 4 dígitos. A ver, 1000% de inflación, 1250, 1500 de inflación, de tasas de inflación. Y es que la economía hay una recesión económica terrible, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, las autoridades pierden el control. El dinero está perdiendo su valor. En esas épocas, cuando había, y hemos visto nosotros esas hiperinflaciones, realmente era increíble. Los trabajadores presionaban para, claro, y es que no, como estaban diciendo que el dinero pierde su valor, y peor en una hiperinflación, más rápidamente pierde su valor, ¿sí? En un mes, 2 meses, con lo que compraba hoy un quintal de azúcar 200 en 250, de aquí a 2 semanas ya no va a costar 250, va a costar 800, 900 ese quintal de azúcar, ¿sí? Porque las tasas de inflación es una hiperinflación. Entonces, ¿qué pasaba en esa época? Los precios subían, los salarios de los trabajadores no servían para nada. ¿Qué hacían? Huelga, pidiendo incremento salarial. Ya, ahora no hay huelgas, ¿no? Un día hacen huelgas, ¿sí? Cuando a principios de año siempre la Central Obrera pide sus reivindicaciones, ¿no es cierto? Entonces piden incrementos salariales. Como que este año también han pedido el incremento salarial, pero la economía no está como para incrementar los salarios de los trabajadores. Las empresas entran en quiebra, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué han hecho? Lo único que han subido, creo que al salario mínimo han subido un 2%. Y al haber básico ha quedado congelado eso. ¿Sí? Porque los empresarios no quieren saber también de incrementar salarios, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, en esa época, se hablan de hace años, pero los trabajadores no hacían huelgas de 1, 2 días, semanas, ¿sí? Huelgas indefinidas, crisis económica, crisis social, marchas, huelga indefinida. ¿Qué ha pasado por tratar de salvar esto? El gobierno ha querido introducir dinero, sí, en la economía, ya creo que había comentado en alguna clase, ha impreso billetes, cheques carenciales, ¿sí? Y eran miles. Un trabajador ganaba 300,000 bolivianos, pesos. Los billetes, unos cheques carenciales. Ahí vemos en algunas galerías, en algunos, ¿cómo llaman? Exposiciones. Hay los billetes que ha habido en todo el país, ¿no? Desde épocas pasadas. ¿Sí? Cómo han ido cambiando los billetes. Ahí vemos cheques gerenciales. Era un papel de una calidad bajísima. Además, sabemos muy bien que los billetes que manejamos no fabricamos en el país, hacemos en otro país, creo que en Francia, antes así en Inglaterra, con todas las medidas de seguridad. Y además el billete tiene el papel es de buena calidad, ¿no? Cosa de que no se aje, no se rompa con facilidad, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa con los cheques credenciales? El gobierno ha empezado a imprimir cheques credenciales aquí, en el país, y de mala calidad. Todavía esos que nos venden esos billetes en las salacitas, todavía son casi idénticos, ¿no? Que los cheques, que los billetes que hay. Casi igual. Por eso es que lo sellan, ¿no? Si esto no es válido, decían. Porque algunas personas, ha habido casos de que algunas personas esos cheques, esos billetes, que casi igual son que el original, que los que el gobierno, el Banco Central emana, ¿sí? Es de a las citas casi igual. Claro, el papel es un poco, ¿no? Diferente. Entonces, esos cheques credenciales de una mala calidad y con hartos ceros. No había cheques de un boliviano, 20 bolivianos. El de 20 bolivianos, 200.000 o 200.000. O los trabajadores ganaban 1.200.000 ganaban, o 900.000, con varios ceros. Los trabajadores se llevaban sus salarios en bastones. Bastones se llaman cuando desde el banco viene ya bien contado y bien amarrado, ¿no es cierto? Y con el sello del banco. Eso se llaman bastones. De 100.000 en 100.000. Al trabajador, un trabajador que ganaba 500.000 bolivianos o pesos, creo que de esa época, 100.000, 200.000, 5 paquetes así se lleva, tenía que llevarse en bolsas. 5 paquetes. Y eso ni siquiera puedes contar. ¿Qué vas a contar? 100.000 bolivianos vas a contar, amarrado bien por el Banco Central. No, pues, ¿no es cierto? O sea que en bolsas se llevaban los salarios de los trabajadores. Peor crisis, peor hiperinflación, hasta que el gobierno ha tenido que renunciar en la época. Se ha llamado a las elecciones, todo un problema, ¿no es cierto? Ahora, causas de la inflación. Diferentes causas tiene la inflación. Hay una inflación por demanda. Todos demandan los diferentes bienes. Y si para esa demanda no hay oferta que vaya a satisfacer, entonces, ¿qué pasa? Hay especulación, ¿no es cierto? Todos quieren comprar lo que está ocurriendo ahora. Los diferentes medicamentos, hay harta demanda de los diferentes medicamentos. Y no hay oferta que satisfaga esa demanda. No encontramos medicamentos. Los que se utilizan para el COVID, no hay. Y además, ¿qué han hecho? Si hay harta demanda, todos quieren comprar el medicamento cuando, por ejemplo, a los que están en cuidados en UTIs, ¿sí? Cuando están ahí, están mal, realmente están con oxígeno, todo, les ponen unas inyecciones, pero que esas inyecciones se han vuelto en esta época carísimas. 2.000 bolivianos, $2.000. Sí, han debido ir muchos, que se han salvado porque han comprado medicamentos, inyecciones carísimas, porque no hay harta demanda. ¿Qué hacen? Especulan y lo hacen subir los precios, pues. Suben los precios. Inflación. Si imagínense, bueno, en esta pandemia solo son los medicamentos. Imagínense que todos los bienes y servicios empiecen a subir. ¿Sí? Entonces hay una inflación, pues las tasas de inflación son altas. Entonces es un claro ejemplo lo que estoy poniendo de los medicamentos. No sé qué otros medicamentos más que había, pues que no había. Una aspirina no se encontraba. Y si encontraba, se encontraba ya un poco más caro. O no había directamente. Porque todos demandaban, todos querían comprar. No sé qué se llaman esas inyecciones que cuestan, pero carísimos. Cuando las personas están realmente delicadas. Entonces, hay gente que había demanda. Sí, es el oxígeno. No hay oxígeno. Hay harta demanda de oxígeno. ¿Y qué han hecho? Han hecho subir. Creo que costaba 120 el botellón de oxígeno de esos grandes. Hasta en 300, 400, 500 bolivianos han empezado a vender. Por tanta demanda y no hay mucha oferta de eso. Entonces, ¿qué hacen? Hacen subir los precios, pues. Inflación por demanda se llama eso. Harta demanda y no hay oferta para eso. Especulación y suben los precios. ¿No? Ahí se llama inflación por demanda. Por costos también. Hay una inflación por costos. ¿Sí? Cuando suben los costos de producción de las empresas, el empresario nunca va a perder. ¿Sí?
Si digamos, a ver, por decir, yo agarro y no sé, de una de las provincias de Morochata, por decir, sacan papa. A ver, por decir, han subido el precio del combustible. El transportista, el que está sacando la papa de ahí con su camión, ya no va a cobrar lo mismo, va a cobrar más caro, ¿no es cierto? Porque el combustible ha subido. ¿Sí? Entonces, eso le va a cargar al productor, al que está sacando la papa. Entonces, ya he cargado gasolina con caro, entonces mi flete del camión es más caro. ¿Y el productor qué va a hacer? El productor lo va a cargar directamente al consumidor, ¿no es cierto? Porque no va a perder el productor. Entonces se encarecen los productos, ¿no es cierto? Los costos. ¿Por qué? Porque los costos de producción de las empresas están subiendo. El empresario, por decir, importa materia prima de algún lado y les han subido los aranceles de importación de su materia prima al empresario. El empresario no va a perder nunca. Lo va a cargar al precio de su producto que está fabricando, ¿no es cierto? Ya no va a costar lo mismo, va a costar más caro, porque su costo de producción se ha elevado, ¿no es cierto? Entonces también inflación por costos, ¿sí? Por la base monetaria también, lo que les decía, la expansión de la moneda, del dinero. En esa época, cuando hay impreso el dinero, peor, había más demanda. Por eso es que hay una escuela monetarista, ¿sí? Que dicen que hay que tratar de quitar de los bolsillos el dinero a las personas, ¿sí? Entonces, generan nuevos impuestos. Entonces, claro, si las personas tienen dinero en el bolsillo, van a querer demandar todo, van a querer comprar todo. Entonces, hay una escuela monetaria que dicen que hay que tratar de reducir el dinero a las personas. ¿Y cómo van a reducir el dinero a las personas? Creando nuevos impuestos, ¿no? Cosa de que no tenga plata en la población y no demande todos los bienes. Porque cuando uno tiene plata, demanda todos los bienes. Y si no se puede cubrir esa demanda, hacen subir los precios, los empresarios. ¿Ya? Después está ¿qué medidas hay contra la inflación? ¿Qué es lo que se puede hacer contra la inflación? Bien, tenemos 2 minutos, se nos va a cortar el Zoom. Vamos a ver, en el próximo Zoom tenemos un ejemplo, tenemos algunas formulitas que no son nada complejas y vamos a resolver, vamos a aprender a hallar tasas de inflación, ¿sí? En prácticos, ¿ya? En la práctica. Entonces, medidas contra la inflación, vamos a verlo en el próximo Zoom, ¿ya? ¿Alguien que ha ingresado tarde a la clase, jóvenes? ¿Todos están en la lista? ¿Nadie ha ingresado tarde a la lista? Bien, entonces, de aquí a unos 5 minutitos, por favor, vamos a ingresar. Les voy a mandar el nuevo link para poder ingresar y terminar esta parte, ¿ya? Bien, jóvenes, me esperan un momentito y les mando el nuevo link para continuar esto.